¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a esta clase, a esta microclase. Continuando con los diferentes temas y los diferentes trastornos psicopatológicos, hoy nos convocan a esta microclase a hablar de uno de los trastornos importantes a conocer nosotros para una mejor atención de nuestros pacientitos con padecimiento mental. Por un lado, los objetivos de esta microclase, vamos a ver cuáles son: identificar los tipos de trastornos de ansiedad, su clasificación, entender su sintomatología para una correcta valoración de enfermería y para realizar un correcto proceso de enfermería. Así que esta clase hace alusión a que ustedes, alumnos como profesionales en algún momento de enfermería, puedan conocer, a través del conocimiento de los diferentes trastornos, como este trastorno que vamos a hablar hoy, que es el trastorno de ansiedad, y a través del conocimiento de las diferentes sintomatologías, pueden ustedes hacer una correcta valoración de enfermería. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. Entonces podemos decir que son trastornos mentales que afectan en mayor grado la percepción del sujeto sobre sí mismo, su nivel de agrado, plenitud, de integración del yo, como así también su relación con el entorno. Estos trastornos de ansiedad tienen unas características que las diferencian de otros trastornos. Como vamos a ver, estos no son enfermedades en el sentido médico. Podemos decir que su naturaleza es dimensional, es decir, cuantitativa y puede hacerse, digamos, crónica. ¿Sí? Puede tender a la cronicidad también. Existen diferentes teorías que intentan explicar por qué sucede este tipo de trastornos de ansiedad. Estas serían, por ejemplo, las teorías, por ejemplo, las teorías genéticas, ¿sí? Las neurofisiológicas, que hablan esto, digamos, son cuestiones que son hereditarias muchas veces, que tienen algún tipo de alteración o malformaciones a nivel neurofisiológicas. También hay otros tipos de teorías, como por ejemplo las psicodinámicas, que intentan explicar el porqué de los trastornos de ansiedad, como la de Pierre Janet, la teoría de etimopatía, y otras teorías como por ejemplo las de Pavlov, las conductistas y las sociogenéticas. Bueno, el interés que pueden tenerse el estudio de las neurosis es, indudablemente, que esta es debida a algunos de orden social. Por otra parte, en un sentido más amplio, se va aceptando cada vez, digamos, con más asentamiento la asistencia, digamos, la psicológica y psiquiátrica por problemas neuróticos. Incluso vamos a ver que en el lenguaje coloquial se emplean actualmente también expresiones como, por ejemplo, estoy neura. ¿Sí? Lo cual esto podría decirse que es en tanto beneficioso, ya que como que socialmente se va aceptando un poco más este tipo de trastornos en la comunidad, ¿no es cierto? Y por otra parte también Freud fue acuñando un poquito más el término de neurosis. Eso fue perpetuando un poco y vinculando esta interpretación psicodinámica y analítica.
Bien. Podemos dar también algunas características de los trastornos neuróticos. Podemos decir, ¿es cierto?, que son síntomas neuróticos, ya vamos a ver más adelante, son como por ejemplo la angustia, la fobia, la histeria, las obsesiones, y que estas tienen características generales, básicas. Por un lado, que no son enfermedades. No son enfermedades en el sentido médico, que no existe una causa orgánica que actúe provocando, digamos, el cuadro. Por el contrario, podemos decir que es fundamentalmente su causa, su etiología es psicológica. Podemos decir también que no son trastornos, que son trastornos menores, que no son trastornos mayores, ya que el sujeto no pierde el juicio de la realidad, como por ejemplo la psicosis. Y el sujeto no se produce una ruptura, digamos, de la realidad. También podemos decir que son trastornos dimensionales. No son problemas categoriales, sino que son dimensionales. Ya dijimos un poco, ya hablamos un poco de eso, ¿cierto? Bien. Podemos decir también que la clínica, dice, de la neurosis es comprensible, ¿sí? ¿Por qué decimos que es comprensible? Porque estas guardan relación con algunas conductas, algunas vivencias que tiene el sujeto a lo largo de su vida, como por ejemplo la ansiedad, la tensión, la apatía, irritabilidad, insomnio. Y por ejemplo también algunos que caracterizan algunos trastornos de ansiedad, como son los temores, las conductas de evitación, como por ejemplo las conductas de evitación, por ejemplo, las que caracterizan las fobias, los pensamientos repetitivos o supersticiosos, característicos de los trastornos obsesivos, o también, por ejemplo, algunos de los sujetos vemos que tienen conductas manipulativas, como en la histeria, y que no son fenómenos extraños, entonces, ¿sí? Vemos que son parte del ser humano. Podemos decir también, hablar un poquito de los mecanismos de defensa que hacen, que son características también de las personas neuróticas, ya lo habíamos visto en el año anterior, que fueron estos mecanismos de defensa, fueron descritos por Anna Freud, como actividades del yo, ¿sí? Lo que hacía era, la finalidad era proteger al sujeto de una excesiva exigencia pulsional. Y así esto eliminaría la tensión interna. Estos mecanismos, bien lo habíamos estudiado, son esencialmente inconscientes, el sujeto no los reconocía como propios, y bueno, eran meramente artilugios, ¿está? Que utilizaban los sujetos considerados normales. Importante también destacar que la función de estas defensas era, en ocasiones era fructífera, ya que favorecía la adaptación positiva del sujeto a la realidad, tanto externa como interna. Y que la persona, podemos decir que la persona no está enferma, porque no tengas defensas, sino porque en ocasiones lo emplea habitualmente, las que emplea no son eficaces, son rígidas, son repetitivas, restrictivas, y entonces se vuelven estas ineficaces. Y hablando un poquito más de lo que es la angustia, ahora ya vamos a ver un poquito las clasificaciones, bueno, un poquito, antes de entrar a hablar de lo que es la angustia, vamos a ver algunos conceptos sobre qué es la angustia. Como sabemos, esto es una sensación subjetiva, aparece ante cualquier eventualidad de amenaza, de identidad y de agresión del yo personal.
Esta puede emerger en circunstancias diversas que van de la agresión al yo personal. Puede emerger de diversas circunstancias, van desde la estricta normalidad hasta la psicopatología, hasta llegar a la psicopatología. Podemos decir también que la angustia es la que acompaña al sujeto durante toda su vida, ¿sí? En términos generales podemos decir por algunas características de la angustia, más que nada para hacer una diferencia de lo que es la angustia patológica, cómo se diferencia de la normal. En primer lugar, que es anacrónica, ¿sí? ¿Por qué decimos que es anacrónica? Porque esta puede llegar a revivir situaciones pasadas. Es fantasmagórica, podemos decir, también pues su génesis no es en el mundo real, sino es la presentación imaginaria de es una imaginaria de un conflicto inconsciente. Y podemos decir también que es estereotipada o repetitiva, podemos decir también porque como que está afianzada, ¿no es cierto?, en el carácter del sujeto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, nos habíamos adelantado un poco de las características de la angustia. Vamos a decir entonces que las angustias son episodios, podemos decir súbitos, de aparición diurna o nocturna, se caracterizan por una gran descarga neurovegetativa, un intenso agobio moral, frecuentemente hay vivencias de muerte, ansiedad, y eventualmente podemos ver también inquietud psicomotriz, cuya duración no debe sobrepasar de los 15 a los 30 minutos, si no estaríamos hablando, ¿cierto?, de otro tipo de trastorno psicopatológico. Desde el año 2000, el DSM-4 acepta la existencia de una subcrisis, ¿sí? Y que deben presentarse como mínimo 4 de los siguientes síntomas para dar un diagnóstico de crisis de angustia, como son palpitaciones, sudoraciones, palpitaciones, sudoración, temblores, sacudidas, sensación de ahogo, falta de aliento, sensación de atragantarse, compresión o malestar torácico, náuseas, vómito, inestabilidad, desrealización, miedo a perder el control, miedo a morir, parestesia, escalofrío. Estas son algunas, digamos, de la sintomatología de la crisis de angustia. En ocasiones, estas crisis se presentan de manera atenuada y focalizada. Podemos ver que aparecen de tipo, por ejemplo, asmatiformes, como dice en la bibliografía de Ruilova, como la crisis asmática, o como una crisis pseudo-vertiginosa, como con miedo, vértigo. Tampoco es infrecuente que en las mujeres los trastornos de ansiedad se intensifiquen un poco en el periodo, por ejemplo, en el periodo premenstrual. O tampoco que pueda también ser de acuerdo a cierta estación, digamos, del año. No es tampoco raro que se los vea en las primeras crisis, se acudan, digamos, a un servicio de urgencia común, de un hospital, digamos, no un hospital de tipo psiquiátrico, sino cualquier guardia de hospital. Y tampoco no es raro que si se cronifica puedan aparecer estados de hipocondría o desmoralización, así como tampoco la ingesta de
algún tipo de agente tranquilizante o alcohol. Ahora vamos a hablar un poquito, continuamos con los tipos, digamos, de trastorno de ansiedad. Vamos a hablar de la ansiedad generalizada, o propiamente dicha. Ya vamos a hablar de un estado más crónico, constituye un diagnóstico residual que va a estar caracterizado por un estado persistente de ansiedad, aunque su curso es más fluctuante. Los síntomas han sido descritos anteriormente, pero de manera sintética, ¿sí? Podemos decir que puede aparecer, por un lado, la tensión motora, por otro lado, hiperactividad, ¿sí? Autonómica, por otro lado, una expectación aprensiva, puede estar vigil, alerta, ¿sí? Y el DSM-4, ¿cómo clasifica, digamos, cómo encuadran este diagnóstico de ansiedad generalizada? Dice que, por un lado, se precisan ansiedad y preocupación, pero ya durante 6 meses, ¿sí? Más como mínimo 3 de los siguientes síntomas, de 6 síntomas, perdón, como son inquietud, inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño con afectación o deterioro social, laboral u otro. Tal como puede observarse, los síntomas son muy similares a la crisis de ánimo, ¿sí? Son muy similares porque tienen, digamos, complicaciones tanto psicológicas como cuestiones orgánicas, también que se ven afectadas. Pero más crónico porque la duración, digamos, de estos síntomas son durante 6 meses. Generalmente se trata de personalidades neuróticas, en la cual la ansiedad es un patrón de constante de vida, digamos, diaria. Con el tiempo, estos síntomas, el sujeto es como que ya va aprendiendo de esto con el tiempo. Sin embargo, no abandona al enfermo y le condena a vivir una vida limitada para distintos planos, como ser el laboral, social y el sentimental. Bien, para ver más un poquito, lo que podemos hablar del tratamiento, bueno, va desde la psicoterapia, psicoanálisis, conductual, cognitivos conductuales, y también vamos a ver que se utiliza en algunas ocasiones el tratamiento también es psicofarmacológico, como por ejemplo la utilización de algunos fármacos como las benzodiazepinas, ¿sí? Pero por supuesto siempre se trata de ver algún tipo de terapia que no implique la farmacoterapia, ¿cierto? La medicalización. Siempre lo que se trata es de mediar por otras cosas y no tanto por la administración de medicamentos. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de otro tipo de trastornos de ansiedad, que son las fobias. Las fobias podemos definir como el temor concreto, como fobia, cuando es desproporcionado a la situación que lo crea, ¿sí? Es decir, que el sujeto no puede ni explicarlo ni razonarlo. Se encuentra fuera del control del mismo. Y esto lo que hace es conducirlo a la evitación de esa situación temida por el sujeto. Estas fobias se pueden dividir en dos grandes categorías: fobia a estímulos externos y fobia a estímulos internos. Se ha descrito el carácter fóbico en función del constante estado de vigilia y alerta para detectar amenazas. La actitud de huida se puede manifestar tanto por inhibición o, por el contrario, por conductas combativas, ¿sí? O
que éstas sean desafiantes. Podemos decir que las fobias son un tipo, digamos, especial de temor. Marx, psiquiatra, destaca 4 características importantes que podemos ver en las personas con este tipo de padecimiento, con este temor, digamos, concreto, como que se denomina fobia. Por un lado, que es desproporcionado a la situación que lo crea, ¿sí? No puede ser, el sujeto no lo puede explicar, no puede razonar, no puede entender qué es lo que le pasa, no puede tampoco manejarlo, está fuera del control, y lo que hace que el sujeto en todo momento intente evitar esta situación temida. El CIE-10 y el DSM-4 los clasifican en agorafobia, fobia social y fobia específica, ¿sí? Vamos a ver también algunas clasificaciones fóbicas, aspectos clínicos más que nada, que son las, por ejemplo, nosofobias, temor a las enfermedades, las tanatofobias, miedo a la muerte, dismorfobia, temor a la deformidad, y bueno, y así les podemos ir sumando algunos. Otros, por ejemplo, miedos a situaciones, elementos de la naturaleza, como por ejemplo, acrofobia, temor a los lugares altos, hidrofobia, temor al agua, y bueno, por ejemplo, a los animales, también como la zoofobia, la muridofobia, temor a los ratones, entomofobia, temor a los insectos, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata estos 3 tipos, digamos, de fobias. Las agorafobias. Utilizando un sentido más amplio, digamos, el concepto, podemos decir que es un miedo irracional a lugares o plazas públicas. Esto va a implicar no solo el miedo o el temor a lugares abiertos, sino también otros que se relacionan como el miedo, digamos, a las multitudes, a escapar, por lo general del hogar. Y este término va a abarcar un conjunto de fobias también relacionadas entre sí. A veces están estas solapadas, por ejemplo, temores a salir del hogar, a entrar en tiendas, almacenes, a las multitudes, a los lugares públicos, a viajar solo en trenes, autobuses o aviones. ¿Sí? Aunque la gravedad de la ansiedad y la intensidad de la conducta de evitación son variables, es el más, digamos, incapacitante de los trastornos fóbicos. Y la gravedad de esto es que algunos pueden llegar a estar confinados en su casa. La presencia simultánea, tanto de estímulos fóbicos, se debe probablemente que en la agorafobia, a diferencia de otras, subyace un miedo a la indefensión en determinadas situaciones. Más que temor, ¿no es cierto?, a la situación misma. Por esto es que estos pacientes reducen e incluso a veces superan las conductas de evitación cuando se encuentran acompañados, por ejemplo, con personas que consideren de su confianza. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a ver también las fobias sociales ahora, ¿sí? Fobias sociales podemos decir que es el temor acusado y persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público, ¿sí? En las que el sujeto entonces se ve expuesto a personas que no pertenecen a su ámbito familiar
o también la posible evaluación por parte de los demás. Entonces el individuo teme, ¿no es cierto? Tiene miedo a actuar de un modo, o sea, mostrar síntomas de ansiedad y que lo cataloguen, digamos, y que sea humillante o embarazoso, ¿sí? La exposición la exposición a estas situaciones sociales temidas por el sujeto provocan una respuesta inmediata de ansiedad. Estas pueden tomar la forma de crisis, angustia situacional, por ejemplo. El individuo reconoce este temor, ¿sí? Reconoce este tipo de temor, reconoce que es excesivo o irracional, y lo que hace es tiende a evitarlo, o rápidamente se despiertan los síntomas de ansiedad o malestar intenso en situaciones o, por ejemplo, en actuaciones en público. Y las actividades típicas temidas por este sujeto son, como por ejemplo, beber, comer o hablar en público, escribir en presencia de otros, mantener entrevistas, pedir información a desconocidos, etc. Últimamente se distinguen entre las fobias sociales generalizadas, que son las referidas a la mayoría de situaciones sociales, y no generalizadas, referidas especialmente a la fobia a hablar en público. Luego tenemos las fobias específicas, que son estas fobias simples. Se definen como temores que son acusados y persistentes, excesivos y irracionales, que son desencadenados por la presencia o anticipación de un objeto en una situación específica, como por ejemplo animales, a volar, a precipicio, la oscuridad, sangre, inyección, alturas, truenos, etc. La exposición a este estímulo fóbico desata, digamos, la respuesta inmediata a la ansiedad, que puede ser, por ejemplo, similar a los síntomas de una crisis de angustia situacional. La evitación fóbica es notable en estos casos, y al margen de los estímulos fóbicos, el sujeto se encuentra perfectamente, sin ansiedad flotante ni otros trastornos psíquicos. Son generalmente sujetos de personalidad normal y buena adaptación social. Bien. Tratamiento, por un lado, ya dijimos, todo tipo de las ansiedades, tienen más que nada tratamientos psicoterapéuticos y también farmacológicos. Vamos a ver otro tipo de trastorno de ansiedad, que es la histeria. La histeria se define como un trastorno en el que se produce una estrechez en el campo de la conciencia, o también como una alteración de la función motriz o de la sensorial, por motivo de los cuales la persona no tiene conciencia y que parecen tener valor simbólico o ventaja psicológica. Esta histeria se puede caracterizar por fenómenos, por ejemplo, de conversión o disociativos. En psicógenas, digamos, de alguna función corporal. Y también tenemos la variedad disociativa, ¿sí? Ahora ya vamos a ver más de cada uno de ellos. Disociativa. El hecho más notable es la restricción del campo de la conciencia en estos casos, que parece de servir a un propósito, pareciera como inconsciente, y que generalmente vaya acompañando de una amnesia, ¿sí? Este tipo de amnesia es selectiva. Desde un enfoque fundamentalmente clínico, se ha distinguido en la histeria fenómenos somáticos, como vamos a ver la histeria, como es la histeria de conversión. Y ahora ya vamos a ver los distintos tipos, y unas manifestaciones psíquicas como la histeria disociativa. La primera, por supuesto, la histeria de conversión, eje de los estudios de interpretaciones de Freud,
Y la segunda va a estar más enraizada en los conceptos de disociación de Janet. El DSM-4 recoge la patología histérica en los siguientes apartados, tanto de trastornos de somatización como síndrome de Briquet, en el apartado de trastornos somatomorfos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los trastornos de conversión. Este va a estar caracterizado por uno o más síntomas o déficits que afectan. Generalmente tiene una forma más aguda, las funciones motoras, voluntarias o sensoriales sugieren una enfermedad neurológica o médica, como afasia, ceguera, parálisis, contracturas, diplopía, anestesias, astasia, abasia, etc. Se considera, digamos, que los factores psicológicos están asociados al síntoma debido a que el inicio o la exacerbación del cuadro van a venir precedidos por algunos conflictos u otros desencadenantes. El síntoma no está producido intencionalmente, ¿sí? El sujeto no lo hace de manera intencional, ni tampoco es simulado. Tampoco se explica la presencia de una enfermedad médica u otros efectos de algún tipo de sustancia. O tampoco por comportamientos que se encuentran culturalmente aceptados como normales. De forma que este trastorno va a provocar malestares, o deterioros, por ejemplo, sociolaboral o de otro orden. Luego tenemos los trastornos disociativos. Estas alteraciones generalmente son de aparición súbita, duración breve, puede durar días, semanas, afectan algunas funciones integradoras, como por ejemplo, afectar la identidad, la memoria o la conciencia. Si bien alguno de estos trastornos puede aparecer, por ejemplo, despersonalización en contextos clínicos variados, como por ejemplo la esquizofrenia, trastorno de ansiedad, epilepsia, ingesta de tóxicos, traumatismos craneales, etc. En general, los cuadros disociativos, que son amnesia, fuga, por ejemplo, personalidad múltiple, se sitúan más que nada en el marco de la histeria. Vamos a ver cuáles son algunos, antes de hablar de otro tipo de trastorno, vamos a hablar cuáles son los rasgos de la personalidad histérica. Eso es importante para conocer un poquito más cómo es la conducta de este sujeto con este tipo de padecimiento. Por un lado podemos hablar de egocentrismo, que hace referencia a que el sujeto tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de destacarse ante los demás y ser como el centro de atención, ¿sí? Histrionismo representa, pero no simula, ¿sí? Su personaje. Es más que nada un personaje que es hiperexpresivo, tanto en la mímica como en el dramatismo, en su contenido. Es exhibicionista, muy imaginativo, encubre esta realidad que padece el sujeto, que no le agrada, para construir él un mundo más acorde con su fantasía. Y puede llevarle también hasta la mitomanía. El histérico, como dice Recamian, no hace teatro, él es el teatro. No hace de actor, él es el actor. No tiene emoción, él es emoción. Otro de las características es la labilidad emocional. Vamos a ver que este tipo de paciente es inestable, incontrolado en sus manifestaciones afectivas, bajo la apariencia de parecen empáticos, traducen una auténtica pobreza emocional. Se ha dicho inclusive que se quieren a sí mismos a través de los otros. Son muy sugestionables. Esta se manifiesta tanto a nivel clínico, lo que puede hacer variar la aparición o la desaparición de un síntoma, como en la relación interpersonal, lo que lo hace vulnerable a la influencia que tiene de otras personas.
siempre y cuando, ¿no es cierto?, no intenten cambiar a este personaje, ¿no es cierto?, que ellos personifican. También suelen ser muy dependientes, son personas que en el fondo son tremendamente débiles, que no han alcanzado su independencia emocional adulta, precisan mucho afectivamente de otros, y siempre les siguen más de lo que razonablemente les puede dar. Otro de las características es la erotización de las relaciones sociales. La seducción es el arma que tiene el histérico, utiliza para alcanzar su posición ventajosa y lograr, digamos, ser el permanente centro de atención. Otro es el temor a la sexualidad, ¿sí? Por último. Pese a la apariencia de la persona que es, para aparentar a que es sexualmente activa, puede ser exuberante en ocasiones, el paciente histérico presenta una importante problemática a nivel sexual. Su conducta sexual aparte forma parte de toda la máscara con la que recubre su existencia. Es como una fachada, ¿no es cierto?, la cual esconde su profundo conflicto interno. Incapaz de amar, este personaje histérico no puede desprenderse de sí mismo y entregarse libremente a otro, por lo que puede aparecer, por ejemplo, frigidez en la mujer y la impotencia u otras disfunciones en el hombre, ¿no es cierto?, el varón. Bien, el tratamiento suelen ser, digamos, exitosas, por ejemplo, las técnicas sugestivas, como sea la hipnosis, pueden ser muy útiles en periodos sobre todo críticos. Y otros autores aconsejan más la administración de la psicoterapia de apoyo, la relajación y en algunos casos la administración ansiolítica. Bien, ahora vamos a hablar de otro tipo de trastornos que son los obsesivos. Estos podemos decir que son dimensionales y todos participaron en alguna medida de los síntomas, ¿no es cierto?, lo obsesivo. Tiene con frecuencia conciencia de su situación crítica y enfermiza, pero presenta algunas dificultades para delimitar dónde acaba y dónde empieza su patología. ¿Sí? Si bien está consciente de su enfermedad, le cuesta entender. ¿Cuáles son los aspectos clínicos? La clínica del obsesivo se desarrolla en el plano más que nada del pensamiento o en el de la acción. Sus síntomas obsesivos pueden aparecer tanto en situaciones especiales de la vida cotidiana o también acompañando otros tipos de patologías, como ser psiquiátricas o neurológicas. Puede aparecer también en otras situaciones como por ejemplo en agotamiento, estrés, y pueden aparecer fenómenos como por ejemplo releer muchas veces un texto, repetir muchas frases, no poder desprenderse de una frase o una canción, repetir movimientos, contar objetos, o cualquier fenómeno similar. Por supuesto que estos estados desaparecen una vez que cede este agotamiento, el conflicto o la situación conflictiva o de tensión que los origina. Y bueno, podemos decir que los trastornos obsesivos son ideas parásitas, las cuales permaneciendo intactas, la inteligencia sin que existan estado emotivo o pasional surgen ante la conciencia. Se exponen a ella contra su voluntad, se atraviesan e imponen el juego normal de las ideas y son reconocidas por el propio enfermo como anormales, extrañas a su yo. Bien. Podemos decir algunas manifestaciones, digamos, de lo obsesivo.
Los pensamientos obsesivos constituyen la esencia, ¿sí?, de los trastornos obsesivos. Se caracterizan por ser cogniciones o imágenes mentales intrusas, parásitas repetitivas, egodistónicas. Quedan delimitados por su carácter insólito, intruso y parásito, que el paciente vivencia como extraño, reconocerse como propio y el paciente tener conciencia de enfermedad, ser reiterativos y persistentes, ser de contenido negativo, resistencia al fenómeno, lo que supone una lucha interna, y esta le genera ansiedad. Le produce también interferencia en las diferentes áreas de su vida. Según la forma, las obsesiones se pueden manifestar en dos formas. Primero, por impulsos obsesivos, agresivos o sexuales, también llamados fobias de impulsión. Por ejemplo, temor a dañar a los seres vivos, cuya naturaleza no es siempre obsesiva. Están las melancolías, trastornos de ansiedad, fobias, y en ocasiones pueden generar ideas de contraste. Bien. Ahora vamos a hablar de las compulsiones. En las CIES se definen como los actos o rituales compulsivos como formas de conducta estereotipadas. Estas se van a repetir una y otra vez. No son en sí mismos placenteros ni dan tampoco lugar a actividades útiles por sí mismos. Para el enfermo tienen la función de prevenir que tenga lugar, digamos, algún hecho que le produzca, digamos, que le produzcan daño, ¿sí? A menudo, no siempre, este comportamiento es reconocido por el enfermo como que no tienen sentido y sin eficacia. Se hacen reiterados intentos para resistirse a él. Bien, en algunos casos de larga evolución, la resistencia puede haber quedado reducida a un nivel mínimo. Casi siempre, por supuesto que va a estar presente cierto grado de ansiedad. Vamos a hablar por último de otros trastornos neuróticos psicosomáticos. Estos síntomas somáticos médicamente son inexplicables, son frecuentes y producen un deterioro en el funcionamiento y la calidad del paciente. Es el comparable al producido por los trastornos ansiosos o depresivos. Se asocian con aumentos de gasto y utilización de recursos sanitarios. Bien, podemos ver que son síntomas somáticos médicamente inexplicables, dijimos, ¿no es cierto? Tenemos así los trastornos con predominio de síntomas somáticos. Incluimos en esta ocasión los trastornos de somatización, el trastorno somatomorfo indiferenciado y el trastorno de conversión, ¿sí? El trastorno de somatización se caracteriza por la presencia a lo largo de la vida de múltiples síntomas somáticos clínicamente relevantes que afectan a diferentes aparatos y sistemas. En general, es en combinación con síntomas gastrointestinales, sexuales, neurológicos, de dolor, sin evidencia de causa orgánica que lo justifique y sin que tampoco sean simulados ni provocados de forma intencionada, ni formen parte exclusiva de otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo ansiosos o depresivos. Vamos a ver también otros tipos de trastornos como la hipocondría. Este trastorno se define por el miedo a tener o la creencia de que se tiene una enfermedad física, ¿sí?
una enfermedad física, basándose en una interpretación errónea de sistemas corporales. Los síntomas físicos implicados pueden ser sensaciones corporales normales, ¿sí? Percepciones aumentadas del funcionamiento fisiológico o bien concomitantes somáticos de las emociones. Tanto los exámenes físicos y las diferentes pruebas diagnósticas van a dar negativo, ¿no es cierto? A pesar de lo cual el paciente persiste convencido de que está enfermo y reacciona con alarma ante cualquier signo indicativo de enfermedad. Observa constantemente su cuerpo, el funcionamiento. A pesar de ello, las ideas del paciente no tienen características delirantes. Para que la hipocondría pueda ser considerada como tal, el trastorno debe ser lo suficientemente intenso como para provocar malestar o deterioro del funcionamiento. Esta hipocondría se puede agrupar en tres grandes factores. Por un lado, la preocupación o el miedo por la enfermedad, que es la nosofobia. Por otro lado, la convicción, está convencido de que está enfermo. Y los síntomas somáticos. Luego tenemos, por último, los trastornos dimórfico corporal. Estos consisten en la preocupación repetida y persistente por un defecto imaginado exagerado de la apariencia física. Este va a provocar un malestar significativo o se asocia con un deterioro del funcionamiento. ¿Cuáles son las preocupaciones más comunes que van a tener, que afectan? Van a ser en la cara o la cabeza. Por ejemplo, pérdida del cabello o alteraciones de su consistencia. Acné, arrugas, cicatrices, arañas vasculares, palidez o rubicundez. Asimetría o desproporciones, vello excesivo, tamaño y la forma de la nariz también. Aunque también pueden centrarse en otras partes del cuerpo, en ocasiones la queja es específica, otra es más vaga y pueden ser confusas. Como promedio, estos pacientes van a tener a lo largo del trastorno preocupaciones como en 4 regiones más que nada de los cuerpos. Es habitual también que se asocien tanto ideas de referencia como que la gente percibe y comenta su deformidad física, comprobaciones delante del espejo, o bien evitar las superficies que reflejan, digamos, ya que aumenta su ansiedad. Intentos de ocultar esta deformidad, camuflaje con maquillaje, ropa o cualquier otro complemento, evitar actividades sociales, ideas e intentos de suicidio. Bueno, y estos pacientes a menudo buscan y reciben tratamiento médico, dental o quirúrgico para solucionar sus supuestos defectos físicos. Bien, esto ya dijimos un poco cuáles son los tipos de tratamientos, ¿sí? Algunas de las intervenciones de enfermería en este tipo de trastornos son, por un lado, se podría modificar el entorno, en que vive, ya que si encontramos que el estímulo se encuentra en su entorno, lo que acarrea conflictos en el sujeto, y esto aumenta la ansiedad. Fomentar algún tipo de actividad, ya sea actividad física o algún tipo de actividad que pueda utilizarse sobre todo como distractor, ¿no es cierto? Administrar medicamentos según indicaciones, tratar en todo momento de reducir este nivel de ansiedad, estimular sobre todo ver las habilidades adaptativas que tiene el sujeto para que pueda utilizar respuestas más adaptativas, ayudar a conocer qué es la ansiedad, a qué hacemos referencia, por qué es que actúa, por qué, digamos, de su conducta,
poder educarlos, ¿no es cierto?, acerca de su padecimiento a través de la educación, de fomentar prácticas que sean también más saludables para el sujeto, ayudarlos a afrontarlos si es que se encuentra con algún tipo de amenaza o existe algún tipo de temor, y estimular también respuestas o ejercicios de relajación. Bien, esto es un poquito la bibliografía utilizada, que he utilizado para esta microclase. Y bueno, ya vamos a ver cómo esto, digamos, el tratamiento que hacemos con los temas debido a la situación actual que se encuentra el país. Vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto?, con el aula virtual. El aula virtual, aparte de esta microclase, va a tener una guía didáctica, para lo cual ustedes van a especificar cuáles son las actividades, las pautas a seguir sobre el tratamiento del tema, en el cual va a consistir, por un lado, que ustedes vean a través de estas microclases, ustedes puedan desarrollar un esquema conceptual, un esquema mental, con lo cual vamos a subirles un link de un video tutorial sobre cómo desarrollar con algún tipo de programita, ¿no es cierto?, sencillo, y, ¿no es cierto?, nosotros vamos a estar interactuando a través del foro, para que ustedes puedan abordar cualquier duda que tengan sobre el desarrollo de la actividad, es simplemente realizar un esquema conceptual. Van a ver también que en el aula virtual vamos a subir también todo lo que hace referencia, ya que la intervención de enfermería, vimos algo, digamos, lo que hace la intervención de enfermería, y vamos a subir un libro en el cual están los diferentes procesos de enfermeros, y existe un capítulo, específicamente, donde se desarrolla el proceso de enfermero en este tipo de trastornos, los trastornos de ansiedad. Bueno, alumnos, nos vemos en la próxima microclase.